Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño para que, cumpliéndose, viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de vuestros padres os va a dar. No añadáis nada a lo que yo os mando, ni suprimáis nada. Observaréis los preceptos del Señor vuestro Dios que yo os mando hoy. Observadlos y cumplidlos, pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos mandatos, dirán: ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación. Porque, ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Y dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo os propongo hoy? Palabra de Dios. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Lectura de la carta del apóstol Santiago. Mis queridos hermanos, todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Aceptad con docilidad esa palabra, que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos. La religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía, para que podamos ser fielmente a la verdad y así podamos ver la bendición de Dios en nuestras vidas, acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios.
Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, en este domingo, Día del Señor, veremos a través de la primera lectura cómo Moisés se dirigirá al pueblo para que Israel sea obediente a sus mandatos y decretos. Y así Dios puede manifestar su gloria, dándole el regalo de la promesa de la tierra prometida. Así insistirá Moisés para que el pueblo de Israel observe los preceptos del Señor, vuestro Dios, que yo os mando. Observarlos y cumplirlos, pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos mandatos, dirán: ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esa gran nación. De esta forma, es como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue reconocido por las demás naciones. El Salmo nos hará una interrogación a cada uno de nosotros. ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? Y nos responde: el que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor, el que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Ahora la carta del apóstol Santiago nos dirá: todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, procede el Padre de las luces, en el cual no hay alteración ni sombra de mutación, porque nos engendra con la palabra, para que seamos primicias de sus criaturas. Es un privilegio. Como nos dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz como espada de doble filo, que penetra en lo más íntimo del corazón. Y la misma palabra es Jesús. Por eso nos insiste el apóstol: aceptad con docilidad esa palabra, que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Pero nos insiste en que la palabra debe tener esa práctica, que no solamente es oírla, porque sería engañarnos a nosotros mismos, porque la palabra se hace vida a través del servicio. Nos dirá el apóstol: la religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: atender a huérfanos y viudas en su aflicción y no dejarse contaminar por las propuestas que ofrece el mundo. Ahora en el Evangelio de San Marcos, los fariseos y los escribas, que venían de Jerusalén, ejercen su función de inspección en materia de ortodoxia religiosa. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregándose bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, porque veían que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. La tradición de los antepasados, más exactamente se trata de los ancianos, con lo cual se designan, según la mentalidad oriental, maestros ilustres de la ley, cuyas interpretaciones eran consideradas como oficiales. Con frecuencia, con este nombre se indicaban más genéricamente a los jefes religiosos de Israel. Su tradición era precisamente ese cúmulo de preceptos y prácticas que los rabinos enseñaban como aplicación de la ley mosaica y que se habían ido formando a lo largo de la historia religiosa del pueblo. En el verso 6 y 7, el Señor Jesús responde desenmascarando la hipocresía de los fariseos, como en varios otros pasajes, al referirse a las conocidas inventivas de los profetas contra el culto puramente exterior. El profeta Amós, capítulo 5, versos del 21 al 27. El profeta Isaías, del capítulo 1, verso 11 hasta el 20. También el capítulo 58, verso 1 y 14. Y citando al profeta Isaías, capítulo 29, verso 13. El hecho de que esta cita se basa en la traducción griega de los 70. En el verso 8 y verso 9, dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Son prácticamente una repetición de él al comienzo y al final del ejemplo del Corbán, que constituye el núcleo teológico fundamental de la argumentación del Señor Jesús contra los fariseos, que desvirtúan y traicionan el mandamiento de Dios para seguir prescripciones humanas. El Señor Jesús retoma su discurso al repetir la denuncia fundamental contra los fariseos. Antes bien, la endurece más, desenmascarando su hábil malicia. En el verso 10, es importante notar que el Señor Jesús, mientras ataca fuertemente la interpretación farisaica del mandamiento de Dios, reafirma enérgicamente el valor de la ley originaria de Moisés. Aún más, se refiere a ella como punto de partida imprescindible
para las argumentaciones y los desarrollos que el mismo Señor propone. Corbán, que es una palabra aramea, significa ofrenda sagrada. El Evangelio de San Marcos explica para sus lectores, aunque el término griego indicado no ilustra exactamente su sentido, en efecto, Corbán es un objeto que se ha vuelto casi como un tabú, como efecto de un juramento mediante el cual se consagraba una cosa a Dios, sustrayéndola al uso ordinario. Los fariseos se hacían responsables de que este juramento no se violara. En el verso 12, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís. Y hacéis otras muchas cosas semejantes, porque los fariseos y los escribas buscaban su propio interés, ser protagonistas, importantes delante de sus hermanos, y de esta forma se les olvidaba el amor y la misericordia de ayudar a sus hermanos. Este pasaje es muy complejo. Él hace imitación de muchas tradiciones y solamente se han puesto en evidencia la enseñanza central que el conjunto tiene en la economía del Evangelio de San Marcos. Se trata de la incomprensión que se pone en relación con el legalismo. Su incomprensión es superada solo si se supera la ley, es decir, de colocar la centralidad del amor fraterno, concreto, como práctica la fracción del pan, por encima de toda ley y de todo sistema que codifique las discriminaciones y las injusticias. Es por eso que el Señor amonesta fuertemente a los fariseos, a los escribas, porque les falta sinceridad en su corazón, falta de amor a su prójimo, que lo condenan y lo destruyen como persona, haciéndonos pensar que Dios castiga. Pero no es así. Dios nos ama. Y como nos lo recuerda el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16, que Dios envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ahora el Señor aclara una ley que han colocado el mismo pueblo de Israel, para hacer entender que nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque los judíos no comían carne de cerdo. Para el pueblo de Israel, el cerdo es un animal impuro, razón por la cual no puede servir de alimento. La prohibición de comer carne se encuentra en Levítico, capítulo 11, verso 1 y siguiente. El Señor habló a Moisés y a Aarón: digan a los israelitas, de los animales terrestres pueden comer todos los rumiantes de pezuña partida. Se exceptúan solo los siguientes: el camello, que es rumiante, pero no tiene la pezuña partida, ténganlo por impuro; el tejón, que es rumiante, pero no tiene la pezuña partida, ténganlo por impuro; la liebre, que es rumiante, pero no tiene la pezuña partida, ténganla por impura; el puerco, que tiene la pezuña partida, pero no es rumiante, ténganlo por impuro. No coman su carne, ni toquen su cadáver, son impuros. También en Deuteronomio, capítulo 14, verso 8, hace referencia a lo mismo. Siendo un animal impuro, no se puede ofrecer en sacrificio, ni comer su carne, como también nos lo dirá el profeta Isaías, capítulo 55, verso 4, o Isaías, capítulo 66, verso 17. Parece que está relacionado con ciertos sacrificios supersticiosos. En tiempo de los macabeos, el hecho de no comer carne de cerdo se convirtió para los judíos en una cuestión de vida o muerte. En los tiempos del Señor Jesús todavía estaban en vigor estas cuestiones. Los cerdos eran sinónimo de la mayor de las impurezas, como le pasó al hijo pródigo. Cuidar de ellos tuvo que hacer el hijo pródigo. Era la mayor humillación posible. San Lucas, capítulo 15, verso 16. En los evangelios, San Mateo capítulo 8, verso 28 al 34. San Marcos capítulo 5, verso del 1 al 20. San Lucas capítulo 8, verso 26 al 39. Conocido como los evangelios sinópticos, el Señor Jesús expulsa un demonio que toma posesión de una piedra de cerdos. El evangelio de San Marcos nos da más detalles. Llega a decir que el nombre de ese demonio es Legión, que son muchos, porque el cerdo para los judíos era un animal de impureza, y más cuando pasaba todos estos hechos. Pero ahora el Señor afirmará en San Marcos,
capítulo 7, verso 15. Nada que entre de fuera puede hacer el hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Pero sus discípulos le pedirán el favor que les explique la parábola. Él les hará unas preguntas. ¿También vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa al letrina. El Señor Jesús nos muestra el proceso natural que pasa con el alimento en el cuerpo del ser humano. Lo que el Señor afirma es, en el verso 20, lo que sale dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidias, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Dios creó todo puro. Nada de lo que hay en la creación es impuro. Es el corazón y las acciones del ser humano lo que hace que algo sea bueno o malo a los ojos de Dios. Según la tradición evangélica, lo que hace puro a esa persona es el amor, la solidaridad, la justicia, la misericordia, la entrega a los demás, distinto a los 13 vicios que presenta el Evangelio de San Marcos en el verso 21 y 23. Y lógico que habrá muchos más. Son los que contaminan al ser humano y a la sociedad. San Pablo, guiado a la luz del Espíritu Santo, nos mostrará en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 19, los frutos de la carne, y en Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu. San Pablo comienza las exhortaciones finales de su carta con un nuevo llamado a la libertad. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad. Gálatas, capítulo 5, verso 3. El encuentro con el Señor a las puertas de Damasco hizo del apóstol un hombre libre y desde entonces la liberación sea el tema constante de su predicación. Liberación del pecado. Romanos capítulo 7, verso 14 y siguientes. De la muerte, el último enemigo. Colosenses capítulo 2, verso 12 al 14. Y 1 Corintios capítulo 15, verso 26. Del instinto. Romanos 8:13. Del régimen de la ley. Romanos todo el capítulo 6. Evangelio y libertad se identifican. ¿De qué liberación o libertad está ahora hablando a los Gálatas? De la misma que ya les habló a los Corintios. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. 2 Corintios capítulo 3, verso 17. Por eso el Espíritu lo nombra 8 veces, donde hay recomendaciones y amonestaciones. San Pablo considera a la persona humana como un campo de batalla, donde dos fuerzas opuestas libran un combate. Las fuerzas del instinto, literalmente la carne, y la fuerza del espíritu. La carne mata la libertad y conduce a la esclavitud, dramatizada en la larga lista de vicios donde descuellan por un lado los pecados que pisotean y destruyen la libertad del otro, haciendo imposible la convivencia humana, violencia, envidias, ambición, etc. Y por otro lado, las pasiones que encadenan a la persona en el sexo, fornicación, indecencia, desenfreno. En cambio, el espíritu, por el contrario, produce el fruto del amor, que encabeza la lista. Lo demás será el despliegue y consecuencia del amor, comenzando por la alegría, otra de las experiencias más profundas de San Pablo, y que hacen de él un hombre dominado por el gozo. La esperanza le produce alegría. Romanos capítulo 12, verso 12. Los discípulos son su alegría. Filipenses capítulo 4, verso 1. Hasta las tribulaciones son causa de alegría. 2 Corintios capítulo 7, verso 4. Los frutos del Espíritu que enumera el apóstol son las realidades que hacen del cristiano una persona libre y solidaria de una comunidad libre y solidaria. La llamada a la libertad con que comenzó es para el apóstol como un camino que el cristiano tiene que recorrer. Por eso debemos orar todos los días para ser fieles al llamado que Dios nos hace, para vivir en esa libertad de los hijos de Dios, reclamando sus promesas a través de su palabra y viviendo nuestros sacramentos, en especial la Santa Eucaristía, donde el Señor quiere vivir en el corazón de la humanidad. Nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Que vienes a transformar nuestra vida, nuestro corazón. Que has enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos, para mostrarnos el reino, la buena noticia, para liberar a la humanidad y vivir en la libertad de los hijos de Dios, unidos al amor, a la misericordia, para hacer bendición a nuestros hermanos y a la luz del Espíritu Santo, recibiendo estos regalos de amor para darnos pasos firmes en la fe, para unirnos al corazón de la Iglesia y a la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, laicos comprometidos, para transmitir esta obra de evangelización. Que el Señor Jesús pueda llegar a cada corazón, que nosotros como humanidad podamos descubrir el propósito de Dios en nuestras vidas, para reprender toda fuerza del mal, el diablo y los demonios, que quieren destruir a los hijos de Dios, para hacerlos caer en el abismo de la muerte, corromper sus corazones, colocar pensamientos perversos, que llevan a la impureza, a llevar una sexualidad desenfrenada, que lleva a los desórdenes, a la irresponsabilidad, a faltar una vida de compromiso, de familia. Pedimos por cada ser humano, para que no caigan los robos, de quitar los bienes a las personas que se lo han ganado honradamente, o el que atenta contra la vida de su propio hermano, por la codicia, la malicia, fraudes, desenfrenos, envidias, difamación, orgullo, frivolidad, por el mismo egoísmo que lo lleva a la perdición, por la ambición hasta perder su propia alma, o aquella persona que ha habido situaciones negativas en la vida y que lo ha llevado a tomar malas decisiones, creyendo buscar respuestas en la brujería, por la lectura de cartas, haciendo prácticas de baños o riegos, cargando amuletos, pensando que con ello va a solucionar sus problemas. Pero no es así, porque los brujos son hijos del diablo, que quieren llevar a la humanidad a la muerte, o aquellas personas que van en su realidad a través de los vicios, el alcohol, la drogadicción, la pornografía, que los lleva a faltar al compromiso de sí mismos y con los demás, siendo esclavos del pecado. Abre tu corazón a Dios, que Él viene a sanar tus heridas, que descubras el regalo del amor, alegría, paz, paciencia, que vas descubriendo lo importante que eres para Él, y así descubrir el propósito de Dios en tu vida, de ser amables, de dar la modestia, de descubrir el don del servicio, para hacer bendición para tus hermanos, que se nos invita a orar unos por otros, en estos momentos difíciles de pandemia, que el Señor nos invita a hacer un alto en el camino, y revisar cómo está nuestra vida con Él, de renunciar al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios, y el compromiso de orar por la necesidad de nuestros hermanos, por esta hermosa creación que Dios nos dio, que debemos cuidarla. Las naciones y sus gobernantes, que tienen el compromiso de dirigir una nación, dejando sus intereses egoístas y verdaderamente ayudando a sus hermanos en lo social, económico, de dar trabajos dignos para crecer, tanto en lo personal como en lo laboral, y de compartir con los necesitados, de formar bien a nuestros niños y jóvenes en la educación, que serán el futuro del mañana. Oramos por las familias, que es la iglesia doméstica, el amor del hombre y la mujer, que se unen en santo matrimonio, para hacer bendición para sus generaciones futuras. Pedimos por los matrimonios que están en crisis, para que descubran lo importante que es el diálogo y asumir compromisos para salir adelante. Que oramos por los hermanos que han sido contagiados por este coronavirus, para que la sangre preciosa de Jesús los sane y se aleje todo espíritu de muerte. Como también oramos por la salud integral de toda la humanidad, tanto en la parte física como mental, para que sean libres, sanos y bendecidos. Podamos ver los milagros del Señor en sus vidas. Ahora te invito a entregar tu corazón, tu necesidad, que a pesar de los momentos difíciles que estás viviendo, busca al Señor de la vida, que hace las cosas nuevas, que es orar con el corazón, tener fe para reclamar sus promesas, porque Él tiene palabra de vida eterna. Sé paciente, y en el momento indicado vendrá el Kairos, el tiempo de la bendición de Dios en tu vida. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias por acompañarme en esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, Padre Jesse Franco, para que juntos veamos las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Feliz día domingo, día del Señor.